Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy especialmente queremos subrayar una narración muy interesante que es sobre el hecho de que Pablo es presentado como para ser juzgado. Ciertamente querían juzgarle ante el procónsul Galión. Ya hemos presentado en la primera, en el primer giro, digamos así, de una presentación general, quién era este Galión. Galión es el hermano nada más y nada menos que del gran filósofo Lucio Séneca, latino, ¿verdad? Entonces, ciertamente que está el Imperio Romano. Entonces, no confundir, porque la primera vez yo decía del aspecto griego, ¿verdad? Claro, que también la influencia griega ha llegado también a los romanos y con mucha fuerza. Pero aquí tenemos este filósofo que es un filósofo latino, del pensamiento más bien latino. O sea, esa es un poco la diferencia, pero con ciertas influencias griegas. Como siempre, las influencias son fuertes en una y en otra cultura que nosotros vamos aprendiendo, escuchando, sabiendo. Hay muchos, no sé, que nosotros vivimos a un estilo totalmente diferente de lo que sería nuestra verdadera cultura. Por ejemplo, no sé, si vamos a decir, ¿cuál es nuestra cultura? ¿Qué es la cultura paraguaya? Es la cultura del indígena, es la cultura del español, es la cultura mezclada con otras razas o con otros pueblos que vinieron, otras culturas que fueron entrando en medio de nosotros. Ahora suelo ver ahí, de vez en cuando hacer, como se dice, el zapping, ¿verdad? Ahí, mi tierra roja hacia el sur, ¿verdad? Interesante. A ver, Tayayú, ¿verdad? Cosas interesantes que vamos aprendiendo. Muchas cosas maravillosas, ¿verdad? Ese programa, ahí una vez, como les digo, mirando un poco, uno va descubriendo, va conociendo. Que no podemos considerarnos, no sé, de una sola tijera, ¿verdad? No somos de una sola tijera, sino que tenemos mucha cultura. Hay muchos que viajan, muchos que salen, muchos que estudian en el exterior, otros que vienen, que son formados por otras personas, ¿entiendes? Otros que vamos a universidades extranjeras, en fin, hay de todo. Entonces después ese amalgamar
es lo que hace, ¿verdad?, que la cultura vaya surgiendo. Y cada uno tiene que poner su arenita, ese granito de arena para que vaya creciendo, ¿verdad?, la cultura. Y en la medida en que nosotros descubrimos eso, y gusto está hoy, ¿verdad?, porque podemos dar cosas maravillosas para crecer. El problema es cuando nos apoderamos y pensamos y decimos, no, ese fue el estilo dictador, ¿verdad? El dictador no quiere que nadie levante la cabeza. Ese es el uniformar a todo el mundo, ¿verdad? Y yo entiendo muchas veces que es muy difícil cuando nosotros no uniformamos, parece, la cultura. Entonces nos encerramos y pensamos que solamente esa tiene que ser la realidad. Y no podemos mirar o entender o dialogar los puntos de vista. Por eso los griegos, el día separado, logos, palabra separada. Ahora te toca a vos, ahora me toca a mí, ahora te toca. Pero con la diálogo. Añade con ñañe forma tiene que dar un diálogo a vos imponen él. La andena, la yapona, vamos a dialogar. ¿Anda ahí diálogo? Diálogo es cuando ahora vos, palabra compartida. Vea la palabra dialogada. Entonces ñaño hendú. Ese también es interesante en guaraní, ¿verdad? Agendú. Porque después obedezco. Vamos a obedecer, vamos a ponernos de acuerdo, ¿entiendes? Es maravilloso, ¿verdad? O sea que la raíz misma de la palabra ya te está explicando el sentido de lo que vos estás queriendo explicar. Solamente que nosotros muchas veces hablamos en idiomas extranjeros, porque esa es una palabra griega, ¿verdad? Como monólogo. Ese también es una palabra extranjera, griega. Mono quiere decir uno, mono. Al logo dice palabra. Entonces, dentro de la niña, monólogo. Vamos a entrar en el diálogo, vamos a discutir, vamos a ver, ¿verdad?, cómo hacer. Y ahí, eso sí, cuando nos ponemos en unidad, ahí entra la democracia. Gobierno, kratos del pueblo, ¿verdad?, de la demo. Pero, ¿el pueblo qué quiere decir? El pueblo quiere decir que todos participamos, atención. Nadie digo, a ver, y la sienda ella, cuidado decir, porque estamos aquí, ¿verdad?, en un país democrático. Y cualquier cosa que yo nunca quise, yo por ejemplo nunca quise el aborto. Le preguntaba a toda la gente y te van a decir que no, y hay que votar, espera, hay que pelearse, hay que ir a las plazas, pero va el representante de economía. Y hacen lo que quieren, el pueblo dicen, se hablan cacupé, se hablan miles de partes. Vean al pueblo ahí, hay nada que ver, no, porque nosotros representamos al pueblo, nosotros vamos a decir lo que el pueblo dice. Va el pueblo que dice, tu interés, tu bolsillo y otros intereses, ¿verdad? Entonces hay que saber, o queremos hacer bien las cosas, o si no, como dice aquí, y ella por otra cosa y tiene. Entonces tenemos que atender y tenemos que saber qué es y a quién vamos a defender verdaderamente. A nivel coñante y la chapulín colorado. Y ahora, ¿quién me va a defender? Y nada. Bueno, seguimos enseguida con más ñante Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos anima siempre y nos reúne para que podamos hacer este camino, segunda semana del tiempo de Cuaresma, camino de conversión.
Estamos leyendo de la profecía de Daniel, capítulo 9, del 4b al 10. Ah, Señor Dios el grande, el temible, el que mantiene la alianza y la fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus preceptos. No hemos escuchado a tus servidores, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. Queridos amigos, ave por lo menos de ti primera parte, ñandebe Daniel, beñajenduajina, yaye esa coa, yaye esa pea, va esa bañande, ñajendu batabana ñajenduira, peñande ya. Y aquí entonces con toda sinceridad, Daniel comienza ante el Señor. Señor, nosotros hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos. Primera cosa, queridos hermanos, los padres de la iglesia, al comienzo del cristianismo, las primeras comunidades cristianas, justamente decían esto, queridos amigos, ñande landa yayesha cuaeno, tena da yayesha cuaceno, es decir, si no aceptamos que pecamos contra Dios, que hemos pecado contra Dios, que no estamos haciendo el camino de la dignificación del hombre, de la dignificación de la humanidad, de la construcción del reino de Dios, entonces quiere decir, queridos hermanos, que ñande ya partajina peñandillara. Quiere decir que ñande ya poina esa misión tan importante que Él confió a la humanidad, confió en nosotros. Y entonces, queridos amigos, comenzamos por ahí. Y después vamos a pedir que el Señor nos restituya, es decir, que nos salve, que nos limpie, para que podamos hacer un camino de santidad, un camino de transformación positiva de nuestra sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales. Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525.
encontrarte, hoy quiero encontrarte, mi Señor, mi Señor. Y quiero quedarme en tu amor, en tu amor. Necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí. A tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí. A tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Me he conquistado y sin dudarlo me he entregado, la mejor opción que he dado, nada puede ser comparado a tu amor. Mi Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta paz. Eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, en mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta, mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, He encontrado tu amor, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Nuevo amor. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, Diferente con tu una amor, nueva vida. nuevo mi Señor. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, Ya no existe temor, curaste mis llamaste dolor. heridas. Río Squad, la revelación. Mara, gracias Padre, gracias Señor. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 18. Aquí encontramos ciertamente un segundo elemento indispensable, excepcional, fenomenal, ¿verdad? Porque los judíos que se habían confabulado contra Pablo, primer versículo, ahora le llevan. El número 2 es lo que nosotros estamos queriendo subrayar. Este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Por eso que anteriormente estábamos diciendo, ¿verdad?, en nuestra reflexión, que muchas veces nosotros vamos y estamos trayendo que lo que traemos aquí. Y estamos trayendo cosas que a nosotros nos interesan, ¿verdad? O sea, cosas que nosotros buscamos y en realidad nos responde, decíamos, a las cuestiones de lo que Dios nos pide para que nos realicemos como comunidad. Y entonces nosotros queremos adueñarnos, decíamos, del pensar. Pero eso hasta Galión se da cuenta. Y Galión conste que está en un lugar bien político. Era de la provincia de Acaya.
Y ahí él podía decidir, pero totalmente y absolutamente. Pero como hemos presentado anteriormente, cuando si hubiese algún problema, ya todos los gobernadores de las provincias ya le hubiesen dicho y le hubiesen hecho llegar también ahí a Galión y le hubiese dicho, ¿sabes qué? Tengo un problema, Galión. Aquí estos secuaces cristianos, judeocristianos, etcétera, etcétera, de Pablo vienen y están causando un problema, un alboroto, lo que predica, pero porque ellos son los que vienen. Y sin embargo, ellos no están diciendo eso, sino que incluso Galión se da cuenta, abre los ojos y dice, no, lo que dice este tipo me parece una cosa interesante. Y Galión ciertamente que escucha nomás, pero se habrá informado todo también. Aquí nosotros tenemos un resumen, porque por la forma como Galión actúa, Galión entonces ya corta de raíz, ¿verdad? Corta de raíz. Hermano de un filósofo. Posiblemente habló mucho con su hermano, conoció a su hermano, no por esta circunstancia, pero digo así en general. Cuando uno está en familia, ¿verdad? Se conoce, habla, hermano, ¿qué está haciendo? Hablan de filosofía, por decir así, ¿verdad? Y entonces, ¿hacia dónde apunta? ¿Qué es lo esencial? El filósofo de por sí, ¿quién es el filósofo? El filósofo es el que se pregunta. Algunos piensan que el filósofo es aquel que da respuesta. No, no hay filósofo. El filósofo es el que continuamente está indagando, queriendo saber más. Y entonces él encuentra el sentido de la vida, ¿entienden? ¿Por qué nosotros muchas veces, y eso vemos en nuestra nueva generación, en que nosotros le damos todo, le damos respuesta supuestamente a lo que está necesitando? Pero como el alma del hombre de por sí es cuestionador, va buscando. Si vos le das así, nunca por eso se satisface. Fíjense que los mitán la llave ahí, él la mitán la llave ahí. A mí hago mitán la llave ahí porque él me bajo. Hace ve pa, vas a hacer el celular, ya ve, ya porque no. Antes los chicos decíamos que yo no estoy muy de acuerdo con la coñante ya, saca coñante tú ya vea. Por lo menos hacíamos el juego, aña inventar la de juego, ¿verdad? Ya jugar, si jugábamos a las cartas, casita robada, no sé cuántas cosas. Apenas a mí la juego fuera de baraja, cuando juego sano, ¿verdad? Los jugaba calle, pero jugaba, o en los patios, ¿verdad? Ahí, porque no había vehículos tanto por ahí. Entonces los famosos polibandi, los jugaba pecha de aquí para allá. Ahora están ahí en la calle. Y por eso de todos nos conocemos los vecinos y nos queremos hasta ahora, y hay grupo, y te acuerdas de fulano. Cuando la mitad, cuando yo vimos, no hay más para los vecinos, no hay más, ay no, porque es muy peligroso. Y pero entonces, ¿quién es lo que hicieron que esta sociedad sea tan peligrosa que no podemos más salir a las calles ni a jugar esas cosas, ¿verdad? Anda ahí por ahí, vimos ahí la mitad, ya, un rodón te movió ahí. Pero antes salíamos todos en las calles, nos encontramos, nosotros éramos, mínimo éramos 18. La hora de vamos a las 30, 28. Imagínense, todos mitaditos éramos vecinos, todos vecinos. Algunos más grandecitos, otros más chicos, ¿verdad? Pero todos vecinos, ¿verdad? Vamos a la caro, pues ya lo juega. Las 6, pero me van a jugar. Había duro oroño por Rosario, la hora de abuela. El año pues, para no sé si quiero jugar, pues bueno. Entonces, queridos amigos, esto es interesante, ¿verdad? Te hace entender. Bueno, por eso digo, aquí también, siempre uno sabe, y aquí, si es el jefe, a la cuenta Galión era el principal, la gente quiere saber, ¿está realmente haciendo algo negativo o está buscando algo lindo? ¿Está soliviantando al pueblo o al revés? Lo que quiere es esa unidad, lo que quiere es ese encuentro, lo que quiere es esa comunicación. Si Pablo yo hubiese tenido ya precedentes, eso de los precedentes ya le hubiese llegado, pero totalmente y absolutamente le hubiese ya llegado a Galión, esos precedentes.
Entonces iba a ser mucho más serio, iba a tomar la carta en serio y iba a tener que actuar. Sin embargo, el ministerio de Pablo habría sido severamente restringido por los judíos, pero jamás por Galión ni los otros que estaban al frente, ¿verdad?, de las provincias. Entonces quiere decir que no había nada especial. Aquí había otra cosa. A mi gato encerrado ahí para que haya basura, ahí. Vamos a ver un poco qué es lo que está pasando y por eso le están persiguiendo a Pablo. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Epicolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento
son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad? Y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el Evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia de esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial, la creación entera canta, eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial, la creación entera
estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro maravilloso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, que va del 12 hasta el 17, que es Pablo ante el procónsul Galión. Aquí son los que confabulan, ¿verdad?, contra Pablo. A Pablo lo hemos visto en muchas situaciones que fue perseguido, ¿verdad? Pero aquí ya le están llevando ante las autoridades civiles, aquí ya le están presentando a Galión. Quieren que sea, a pesar de que en los otros lugares también siempre estaban actuando de esa manera. Recuerdan que en una oportunidad le llevan y lo encarcelan justamente también a Pablo, y viene todo un terremoto, toda entonces una situación de milagro, una forma de explicar y de decir también que el Señor no abandona al profeta, no abandona a su servidor, no abandona al apóstol, al que está en esa situación, ¿verdad?, de lucha, de empeño, de evangelización, de anunciar la buena noticia. Aquí en el versículo 13, nosotros decíamos lo que los judíos van y presentan. Este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley. A Dios. Ciertamente, uno tendría que entrar aquí y comenzar a analizar qué quiere decir, ¿verdad? O sea, Galión tendría que entrar a hacer aquí un poco de religión, ¿verdad? A pesar de que él era el hermano de un filósofo, tal vez también le gustaría un poco entrar, mirar, entender, ya en mí, o tal vez incluso, no lo sabemos, pero podría ser, como esto no es que surge del momento para otro, porque si ellos se animan también a llevarle a Galión, quiere decir, Pablo después dice que se quedó. Entonces todos se podían sostener, etcétera, le golpearon, pero Galión no hizo nada. Pero antes de eso nosotros habíamos dicho en el 18:11 que Pablo se radicó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios, 1 año y medio. Y estábamos mirando en la explicación, ¿verdad?, que lo que encontramos en esa inscripción que han sido encontrados en Delfos, se dice que Claudio, publicado en su primera mitad del 12º año del reinado, es decir, en el reinado de Claudio, 25 de enero, y el 1 de agosto del 52, esa es la fecha, ¿verdad?, publicada. El texto menciona a Galión, cuyo procónsul duró más verosímilmente desde la primavera del 51 a la del 52. 51 al 52. Si Pablo permaneció en Corintio 1 año y medio de estancia, el apóstol tuvo lugar en un periodo que se extiende entre el fin del 49 y el verano del 51. O finales del 50. Y entonces ahí. Y por lo tanto, la primavera del 52. Y ahí pues está. Desde la primavera del 51 al 52 que estaría entonces este Galión. Bueno, esto es simplemente para
Bien. Y durante este tiempo, si Pablo ya estaba ahí, solamente que Pablo ya era conocido y siempre había alguien. Y estos habrán encontrado, no sé cómo habrán encontrado la posibilidad, ¿verdad?, de ir nada más y nada menos que al procónsul, ir a hablar con él y decirle, necesitamos esto, y le llevan, y que el otro le acepte, ¿verdad? Ahora, ¿cómo fue también? ¿Será que él no sabía cuál iba a ser el tema? Porque si ya sabía cuál iba a ser el tema, ni les hubiese recibido. O posiblemente quería dejarse cerciorado simplemente de que esto no corre también. O sea, hay muchas confabulaciones que aquí podemos hacer. Pero dice más anteriormente que en este fragmento encontrado en Delfos permite aclarar la fecha en que Pablo compareció en Corinto ante el tribunal. Hermano del filósofo, en esta inscripción contiene el texto de un decreto del emperador Claudio publicado durante la primera mitad del siglo XII año de su reinado. Bueno, o sea, pero aquí se refiere más bien a Claudio, ¿verdad? No directamente a este encuentro, pero que nos ayuda también a entender, a saber, a conocer un poco la situación y el tiempo en que está viviendo aquí Pablo, que vive también Claudio y que vivía también aquí Galión, ¿verdad? Y que coinciden con este encuentro. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La primera palabra del Shema es oye o escucha, y en hebreo se pronuncia Shema. De ahí es de donde viene el nombre de la oración. Shema es una palabra realmente común en la Biblia hebrea y la razón es obvia. El escuchar es una actividad muy universal. Usualmente se conecta con el oído, como en Proverbios capítulo 20. El oído que Shema y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. Eso parece bastante sencillo, pero si observas las otras maneras en que los autores hebreos utilizan la palabra Shema, verás que la usan como algo más que simplemente deja que las ondas sonoras entren en tu oído. En hebreo, Shema también puede significar pon atención a o concéntrate en. Cuando Lea, quien no era amada por su esposo Jacob, tuvo un hijo, ella lo llama Simón, o en hebreo Shemón, porque dice, el Señor ha Shema que soy aborrecida. Shema significa escuchar y prestar atención a, e incluso más. También puede significar responder a lo que escuchas. Esta es la razón por la que tantas de las peticiones de ayuda del libro de los Salmos inician con un clamor para que Dios escuche. Salmo 27, versículo 7. Shema, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Pedirle a Dios que Shema es al mismo tiempo pedirle a Dios que actúe, que haga algo. Es similar a cuando Dios le pide a las personas que escuchen, como cuando las personas del pueblo de Israel fueron al monte Sinaí. Dios dice, si ustedes Shema mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Ahora, hay varias cosas interesantes acerca de este versículo en Éxodo. En hebreo, la palabra Shema se repite 2 veces en esta oración para darle énfasis. Si ustedes Shema, Shema, que significa escuchan atentamente. Pero también nota que desde el punto de vista de Dios, escuchar es básicamente lo mismo que guardar el pacto. Cuando Dios le pidió a las personas que Shema, lo que Él quiere decir es que escuchen y obedezcan. Y esa es la última cosa fascinante acerca de Shema. En el hebreo antiguo no hay una palabra aparte para obedecer que signifique cumplir los deseos de alguien que sabe más que tú o que tiene autoridad sobre ti.
En la Biblia, si quieres decir, te escucharé y haré lo que tú digas, tú usarías solo la palabra Shema. En hebreo, escuchar y hacer son dos lados de la misma moneda. Esta es la razón por la que más adelante en la historia de Israel, cuando el pueblo estaba rompiendo sus promesas de pacto a Dios, los profetas hebreos dirían cosas como, tienen oídos, pero no están escuchando. Los israelitas, por supuesto, podían oír bien, pero realmente no estaban escuchando o hubieran actuado de manera diferente. Al final, en la Biblia, escuchar se trata de respetar al que está hablando contigo y hacer lo que diga. Escuchar verdaderamente requiere esfuerzo y acción. Esa es la palabra hebrea Shema. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Jornada de Sanación y Liberación. Domingo 3 de marzo. En la parroquia San José Obrero. Senador Long y Lillo, de 12:30 a 17 horas, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de Sanación y Liberación, Santa Misa, Catequesis Bíblica, Adoración Eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. Aporte para Ñandeyara Ñe'e TV, 20.000 guaraníes. La Corte Suprema de Alabama, Estados Unidos, estableció que los embriones tienen personalidad jurídica. Es la primera vez en la historia que un tribunal estadounidense realiza una declaración semejante. Esta sentencia, que ganó por mayoría, es el resultado de la demanda de unos padres cuyos embriones congelados fueron destruidos por un descuido en un centro de fecundación in vitro. La sentencia dice que incluso antes de nacer, todos los seres humanos están hechos a imagen de Dios y sus vidas no pueden ser destruidas sin erradicar su gloria. Esta sentencia no prohíbe directamente la fecundación in vitro, pero se estima cuál puede ser su repercusión en la legitimidad de esta práctica. De hecho, ya se han cerrado algunos centros. El Centro Nacional de Donación de Embriones dice que Estados Unidos almacena casi 1 millón de embriones congelados. Esta nueva sentencia de Alabama señala que cada uno de ellos tiene derecho a ser protegido. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, el Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo, hoy subrayamos el 13, en que los judíos le dicen: este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Ahora, si nosotros comenzamos a pensar un poco, a hacer también nosotros un poco de reflexión y de exégesis, este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley. En realidad lo que Pablo está diciendo es que la gente tome conciencia en quién es este Dios creador, quién es este Dios que nos indica el camino de la tierra prometida, quién es este Dios que ya cumplió sobre todo con su promesa, Eso es lo que le preocupa a Pablo. Ahora, en ningún momento él tampoco se va y pelea, sino que simplemente está presentando. Claro, anteriormente decíamos en el versículo 18 ya que todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir,
tanto a los judíos como a los paganos, de esta realidad de Jesucristo, de la realidad del Kyrios, que Dios ya ha enviado a su servidor, que ya ha enviado al Mesías. Eso es lo que él trata de convencer. ¿Y cómo? Y lo va demostrando. Lo importante es entonces aclarar aquí lo que Jesús verdaderamente predicaba, ¿verdad? Se lo presentaba, bueno, como la encarnación de Dios. Los judíos, bueno, aquí tenemos que entender muy bien también cómo era el judaísmo de por sí. Aquí encontramos una mezcla también de todo lo que significa la influencia ya griega también, que Dios, ¿verdad?, enviaría a su Hijo. Es que la historia de la salvación judía siempre hablaba de el pueblo elegido. Este tiene que ser un pueblo elegido y es aquí donde se tiene que restaurar lo perdido, lo caído. Adán y Eva, que habían roto con la alianza. Pero cuando llaman y los profetas insisten y recuerdan al pueblo elegido que tiene que hacer un camino de Dios para volver a lo genesíaco, digamos así, es decir, ser imagen y semejanza de Dios, vivir con el poder de la creación, pero así como Dios le ha regalado, y con el pecado, yo soy Dios y hago lo que quiero y como yo quiero. Entonces, el pueblo elegido lo que tiene que hacer es formar a su gente. ¿Viste que es importante aquí, si vamos a entrar en un memorial, por decir así, genesíaco, de poner en práctica y decir lo que nosotros tenemos que hacer? Ya debo formar a la de gente, formar los criterios y valores, ¿verdad? Porque si no, nunca vamos a llegar a salir de la corrupción, nunca vamos a salir de la pobreza. Si nosotros seguimos enseñando cosas negativas, entonces nuestro pueblo siempre va a seguir, No esperen que caiga algo desde arriba para que cambie no sé qué cosa. No va a cambiar, no va a cambiar. Nosotros somos quienes fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por una entonces Pechahuerecoa. Imágenes de la libertad. Primero la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar. Estos 4 elementos, si nosotros no los ponemos en práctica, nunca vamos a cambiar. Si nosotros simplemente pensamos en lo nuestro. Bueno, y este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Ellos entonces están pensando directamente en la ley, en aquello que a ellos les está favoreciendo. Entonces que no se está abriendo a los demás, porque la ley, si vos no cumplís la ley, si vos no sos esto, si vos no sos aquello, entonces entendí que tú llego a condenado. Entonces aquí hay que volver a repensar, es una apertura entonces de Jesucristo que ahora Pablo está proponiendo, es la universalidad. Como dice nuestro Papa Francisco ahora, ¿verdad? Iglesia en salida, pensemínase, me está una beca, a ese que es fuera ley, ¿verdad? Fuera de la ley. Entonces vayan, salgan, caminen, búsquenlo, para que puedan verdaderamente aquí encontrar de nuevo ese sentido de la realidad que se nos está presentando como iglesia caminante. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, les bendiga y les acompañe siempre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.